Crónicas de Arica, héroes y heroínas. Arica y Parinacota, 11 milenaria. Ha habido en nuestra tierra personas admiradas por sus actos de valentía, nobleza y sacrificio, y que hayan enfrentado peligros aún a costa de sus propias vidas. Pues les hablaré de 15 héroes y heroínas de nuestra Arica y Parinacota. Los primeros, los que llegaron primeros, cruzaron desiertos, enfrentaron lo desconocido, padecieron hambre y sed y la tortura de un sol que calcinaba sus pieles, y sin embargo, exploraron playas, desierto y quebradas, y se adentraron en las montañas. Son nuestros primeros héroes, porque demostraron un valor y una fortaleza que hoy ya no encuentras. Los que vencieron la naturaleza, sus descendientes, al cabo de miles de años, también demostraron un enorme heroísmo, como aquellos que primeros cruzaron las corrientes y oleaje de la bahía de Arica para llegar hasta la isla que hoy conocemos como el Alacrán, transformada hoy en península. Héroes y heroínas sin saberlo y sin buscarlo. Héroes del arte. Hubo quienes desarrollaron arte cuando los demás solo extraían frutos de la tierra y del mar. Allí está ese artista que convenció, encabezó y dirigió a su comunidad para lograr un trabajo tan perfecto y hermoso como los geoglifos de los gigantes de Utah, que con un estilo minimista representan a los caravaneros que bajaban de la cordillera al mar y a los animales que eran sus achachilas, como el cóndor. Guerreros. Estos pueblos también fueron atrevidos guerreros, dispuestos a combatir a quienes deseaban tomar sus tierras. Así, construyeron pucaras para resistir el avance de los señoríos aymaras y, en sus débiles canoas de cuero de lobo inflado, atacaron al primer barco español que llegó a sus aguas, siendo solo vencidos por las tropas de Almagro, comandadas por el capitán Ruy Díaz. Rompiendo normas sociales. Durante la colonia, las normas sociales eran inquebrantables, por cuanto representaban, según ellos, el orden que Dios había dado a los seres humanos. En el año 1619, el corregidor de Arica, don Bernardo Hurtado de Mendoza, se negó a nombrar alcaldes de Arica a familiares del corrupto y poderoso señor Antonio de Aguilar Belicha, y corriendo el peligro de ser castigado por la Inquisición, propició que fueran nombrados alcaldes dos personas negras, Ansúrez y su compadre, de quien no hay registros de su nombre. Ansúrez, el corregidor, fue un héroe, pero también lo fue Ansúrez, quien, si bien era un negro libre y tenía cierta fortuna, al asumir como alcalde desafió a la autoridad del virreinato y las normas de la iglesia, pero lo hizo además desde el valor superior de quien es discriminado y está en una situación de vulnerabilidad, pero se atreve a enfrentar las normas sociales injustas por el bien de su pueblo. El león ariqueño. El 9 de febrero de 1681, la flota de piratas más poderosa nunca vista en el Océano Pacífico atacó el puerto de Arica. Pero la ciudadanía se armó en milicias y resistió a los piratas en un combate calle a calle, comandados por el maestre de campo, alférez real y justicia mayor, Gaspar de Oviedo. Un león en la defensa de su ciudad y de su gente. Al cabo de largas horas, lograron finalmente vencer a los piratas.
pólvora y balas. En febrero de 1721, el pirata John Clipperton intentó durante 3 días desembarcar en Arica, pero fue tan heroica la defensa que finalmente el pirata se resignó a solo exigir alimento y agua. ¿Qué respondieron los ariqueños? Que le darían pólvora y balas en lugar de provisiones. Furioso, el pirata inglés bombardeó la ciudad durante 6 horas sin lograr debilitar el valor de los ariqueños. Mayor es mi lealtad. A finales del siglo XVIII, el virreinato del Perú se estremecía con la revolución indígena de Tupac Amaru II. En enero de 1781, un grupo de indígenas, liderado por Juan Buitrón, descendió del altiplano hasta Cotpa, persiguiendo y castigando a los coloniales. Capturado el cacique de Cotpa, Diego Felipe Cañipa, fue torturado en la plaza del pueblo, arrancándole la piel a jirones para que se uniera a la revolución. El noble cotpeño se negó y agonizando gritó: «Mayor es mi lealtad al rey», transformándose en un héroe del virreinato y de los indígenas de la zona. Morir antes que rendirse. Estamos en plena guerra del Pacífico. Las tropas chilenas suben por los cerros del Morro. El fuerte Ciudadela es rápidamente copado y en medio de la mortandad, un joven ariqueño afrodescendiente de 16 años de edad, Alfredo Maldonado, prende fuego al polvorín, causando su propia muerte y la de peruanos y chilenos. El sacrificio de su vida fue un postrero acto de resistencia y patriotismo. El joven comandante. Las tropas chilenas ya han capturado los fuertes Ciudadela y del Este, y vencidas las trincheras del Morro Gordo, ahora comienza el asalto definitivo al fuerte del Morro. Los cuartinos son comandados por Juan José San Martín, joven oficial que sable en mano comanda el ataque. Cerca de él cae abatido su propio hijo, quien fallece rápidamente. Él mismo es derribado con un disparo en su vientre y moribundo pide a sus hombres que lo carguen hasta el corazón de la batalla para fallecer en la cima del morro. El viejo coronel. En el otro bando, las tropas peruanas son comandadas por el anciano coronel Francisco Bolognesi, quien ha jurado no rendirse y luchar hasta quemar el último cartucho. Los chilenos le conminan a rendirse, pero este continúa la batalla hasta ser derribado. Resistencia. A comienzos del siglo XX, Estados Unidos presionaba para que se realizara el plebiscito que decidiría si Chile o Perú se quedaban con Arica y Tacna. Por ello, se inició lo que se llamaría el periodo de la chilenización, en que el Estado de Chile financió obras públicas, se incentivó la inmigración de población desde el centro del país y algunos sectores ejercieron violencia contra los peruanos residentes para que se fuesen a su país. Frente a ello, surgió un movimiento por el Perú, en el que personas como el putreño Antonio Moyo mantuvieron la peruanidad. Sus descendientes hoy se reconocen orgullosamente chilenos, compartiendo en el ariqueñismo el mismo valor que tuvieron sus antepasados. El cadete Acuña. Jueves 8 de marzo de 1945. Sobre el fuerte oleaje de Playa Brava se escucha un grito: ¡Se ahoga! ¡El Aldo se ahoga! El joven, de 16 años, desesperado, intentaba tomar aire mientras la corriente lo arrastraba.
Sin medir riesgos, su amigo Raúl nadó rápidamente hasta alcanzarlo, logrando con gran esfuerzo arrastrarlo hasta cerca de la orilla, donde otros amigos lo sacaron del agua. Pero al volver sus miradas al mar, vieron como ahora Raúl era también arrastrado por la corriente hasta ahogarlo. Hoy, a 80 años de la tragedia, un solitario monolito recuerda el sacrificio de Raúl Acuña Medina, joven ariqueño, cadete de la escuela militar, quien se ahogó tras salvar a su amigo de infancia, Aldo Lombardi. El piloto de combate. 3 de septiembre de 1957. El joven ariqueño, piloto de combate, John Wall Holcomb, tomó voluntariamente la misión de probar un bombardero B-26 y luego de revisar la máquina junto a su mecánico, emprendió vuelo. Cuando iban a unos 150 metros de altura, uno de los motores se incendió, cayendo el bombardero envuelto en llamas. Vehículos de emergencia corren a combatir el fuego y rescatar a los tripulantes. Se ve salir al piloto, quien corre y logra salvarse, pero no se ve al mecánico. Es que el cabo está atrapado entre los fierros del avión. Sorpresivamente, Johnny regresa para rescatar a su compañero y de pronto el combustible del avión explota y saltan los restos del bombardero. El mecánico, Cabo García, fallece en la explosión. Milagrosamente, el subteniente está vivo, pero con horribles quemaduras. Ya moribundo en el hospital, pregunta por su mecánico. Lo consuelan y dan ánimo, pero él responde: mi más ferviente anhelo es no quedar impedido para continuar en la rama del aire. Al día siguiente, fallece víctima de sus graves quemaduras. 11.000 años de historia, y los hijos e hijas de esta tierra mantienen el mismo valor, honor y generosidad que sus antepasados, orgullosos de pertenecer a esta, su historia. Profesor Patricio Moya.